Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En este precioso momento quiero compartir una reflexión, ¿cómo recuperar la fe? Recordemos que en momentos difíciles de la vida, nosotros necesitamos la fe para podernos enfrentar esas situaciones. Y hoy, en este momento, pues queremos compartir esta reflexión, cómo recuperar la fe perdida. Qué bueno es nosotros desarrollar una actitud de fe, una actitud donde nosotros podamos actuar como el Señor desea que nosotros nos movamos. ¿Por qué necesitamos desarrollar una actitud de fe? Ya que cuando hay duda e incredulidad, esos son problemas de nosotros los humanos o en nosotros los humanos, y eso hace tomar pobres decisiones que hacen la vida más difícil. Por eso leímos en este versículo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, recuerde, Dios nos manda a guardar sus mandamientos. Los versículos anteriores habla de esto, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, y por eso dice que todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, toda aquella persona que guarda los mandamientos de Dios, vence al mundo. Y después dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué muchas personas tienen victoria en la vida? Porque tienen fe en Dios de salir adelante, tienen fe en el Señor, ellos han desarrollado esa fe. Quizás ellos han pasado por dificultades, adversidades, pero no se han dado por vencido. Eso han sido procesos en la vida para ellos poder desarrollar su fe. Por eso es importantísimo nosotros formar en nuestras vidas una actitud de fe. La vida espiritual requiere trabajo. Recuerde que nosotros no solamente somos físico, cuerpo, ¿verdad? Somos alma y somos espíritu. Y también tenemos emociones y nosotros tenemos que trabajar en nuestra personalidad. Entonces, cuando hablamos de tener una actitud de fe, estamos hablando de proceder con fe, de actuar en fe. El tema se llama ¿cómo recuperar la fe perdida? Tenemos que darnos cuenta que la fe tiene enemigos. La fe tiene enemigos y esos enemigos son los que tratan de debilitar o matar esa fe. Por eso es que a veces las personas se preguntan y dicen, ¿por qué será que no tengo fe? Pero es que no se han dado cuenta que hay enemigos que han destruido ese nivel de fe que un día usted tenía. Y esos enemigos son el miedo, la duda, la incredulidad, la ignorancia de la palabra de Dios y asimismo la falta de perdón. Hay otros muchos más, ¿verdad? El miedo, la duda son enemigos de la fe. Y es por eso que cuando la persona tiene miedo, no actúa. Cuando la persona tiene duda, no actúa. Y por eso el Señor dijo en cierta ocasión en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10, el Señor dio recomendaciones y dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Aquí encontramos nosotros el consejo que el Señor da a la iglesia en aquel entonces. Y le dice el Señor, no temas en nada en lo que vas a padecer. O sea, el temor es algo que nos priva para nosotros no poder llegar donde Dios quiere que lleguemos. Lo mismo la duda, lo mismo la falta de conocimiento. ¿Sabe qué es lo que hace a las personas quedarse tranquilos cuando ocurre un problema? Es porque ellos tienen la solución. Sí, cuando la persona hubo un problema y esa persona sabe que ya tiene la solución, se queda tranquila. Y eso quien lo da es el conocimiento que tenemos. Cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, eso nos ayuda muchísimo a enfrentar las adversidades de la vida, porque la misma palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué a veces las personas no logran las cosas? ¿Por qué a veces las personas se dan por fracasado? Es porque por la falta de conocimiento y claro, ellos no entendían esto y se rindieron ante la situación. Entonces Dios mismo le dice al pueblo, dice la palabra, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. O sea, la falta de conocimiento en Dios o de Dios a nosotros nos priva de conocer ese Dios verdadero, ese Dios poderoso que la Biblia habla. Pero ¿por qué no tenemos ese conocimiento? No lo tenemos porque no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros miramos aquí enemigos de la fe que luchan para debilitar esa fe, para destruir esa fe. La Biblia lo cataloga la fe como un tesoro en vasos de barro. O sea, un tesoro que se tiene que cuidar, un tesoro que no se puede dejar por ahí. Es algo que usted tiene que cuidarlo, porque hay enemigos que buscan la manera como destruirlo. Imagínese la duda, la incredulidad, y esto hace que las personas no logren tomar decisiones seguras y la vida se le vuelve más difícil. Por eso estamos viendo ahora el tema, cómo recuperar la fe perdida. Entonces, ¿por qué se pierde la fe? ¿Qué es lo que hace que la fe se debilite? Lo que sucede es que el miedo, la duda, cuando la persona le da lugar, eso lo que hace es destruir ese poco de fe que la persona tenía, que la necesitamos nosotros. Cada día nosotros necesitamos la fe para nosotros poder enfrentar las situaciones de la vida. Ahora vamos a ver cómo alimentar la fe. Hemos visto los enemigos de la fe. ¿Qué es lo que debilita su fe? ¿Qué es lo que hace que su fe se debilite? Recuerde que el enemigo viene con tantos pensamientos a la mente y cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros ignoramos y no conocemos verdaderamente el poder de Dios, el enemigo con facilidad afecta la mente y el corazón y las acciones de la persona. Ahora, ¿cómo alimentar y desarrollar la fe? ¿Cómo alimentar y desarrollar la fe? Es importante cuando Dios nos da ese don, porque Dios nos da ese don. Pero Dios quiere que lo cuidemos. De Dios es el darnos el don, pero de nosotros es el cuidarlo, el cultivar la fe. Porque la fe es un don dado por Dios, pero Dios quiere que lo que Él nos da, nosotros lo cuidemos, lo desarrollamos, lo hagamos crecer, así como aquella planta, cuando esa planta es sembrada, como esa semilla se sembró, ¿verdad? Y esa planta salió, esa planta poco a poco fue desarrollándose y se cuidó, se cultivó para que diera los frutos que tenía que dar. Así lo mismo la fe necesita ser cuidada, necesita ser cultivada. ¿Cómo alimentar y desarrollar la fe?
escuchando la palabra de Dios, escuchar a Dios. Qué importante es escuchar a Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué bueno es que nosotros prestemos atención, prestemos oídos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener nuestro espíritu fuerte, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es comida para nuestra alma y nuestro espíritu se va a mantener fuerte. Nuestro espíritu se va a mantener fortalecido en esos momentos difíciles de la vida. Entonces, podemos alimentar la fe con la palabra de Dios, con esa palabra maravillosa. Ahora, vea usted qué tremendo, en lugar de alimentar la duda a través de los pensamientos negativos que vienen del enemigo, ¿por qué no alimenta la fe por medio de la palabra de Dios? Así como así como la fe, perdón, es alimentada por la palabra de Dios, así también la duda tiene quien la alimente cuando nosotros le damos lugar. Entonces la duda es alimentada por los pensamientos negativos que el enemigo envía a la mente de la persona. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se va a desarrollar. Nosotros vamos a crecer en la fe. Pero si nosotros comenzamos a escuchar pensamientos negativos, voces del enemigo que no van a traer ningún fruto a nuestra vida, lo que va a suceder que en lugar de recuperar esa fe usted o crecer en la fe, lo que va a suceder es que su fe va a decaer. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios para que nuestro espíritu se fortalezca, para que nuestra alma se fortalezca. Estamos viendo cómo alimentar y desarrollar la fe. Número 2, orar a Dios. Orar a Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, orar es hablar con Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios constantemente, nuestra fe se fortalece y nosotros actuamos en la fe. Nosotros nos movemos en fe. Me llama la atención en cierta ocasión, dice la Biblia, que Jesús se les apareció a los discípulos en medio del mar. Y los discípulos se espantaron y dijeron, es un fantasma. Pero Jesús entonces comenzó a hablarles. Entonces Jesús enseguida le dijo a Pedro. Pedro le dijo algo. Si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas, le dijo Pedro. Entonces Jesús enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Estoy leyendo Mateo capítulo 14, versículo 27 en adelante. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ve que cuando nosotros escuchamos al Señor, podemos hacer cosas que humanamente no se pueden lograr. Porque solamente con la ayuda de Dios se recuerda que Jesús es nuestro amigo y nosotros siempre necesitamos, para caminar en la vida, necesitamos que alguien nos ayude. Y en este caso nuestro Dios está para escucharnos, nuestro Dios está para ayudarnos, pero tenemos que orar para nosotros fortalecernos. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios y así mismo también Dios nos habla. Y entonces nosotros comenzamos a andar en fe y nosotros apartamos la mirada de las adversidades, de las dificultades. Ahora, hemos visto cómo alimentar y desarrollar la fe. Hemos visto, número 1, escuchar la palabra de Dios. Número 2, orar a Dios. Número 3, obediencia de la palabra de Dios. No es simplemente escuchar la palabra de Dios. Qué importante es la obediencia. La fe se desarrolla por la palabra de Dios. Recuerda, nuestra fe tenemos que cimentarla en la palabra de Dios. Y nuestra fe se desarrolla por la palabra del Señor. O sea, nosotros podemos recibir un nivel de fe, pero nosotros podemos desarrollar la fe, y es por eso que cuando nosotros pasamos pruebas, luchas en la vida como creyentes, nuestra fe se va
siendo más sólida, vamos teniendo una fe más sólida y más fuerte. ¿Por qué? Porque la fe la estamos ejecutando y se está desarrollando. La fe la estamos ejercitando y se está desarrollando. ¿Sabe que cuando alguien va al gimnasio a hacer ejercicio, entonces esa persona está desarrollando sus músculos a través del ejercicio? Asimismo, cuando nosotros ejercitamos la fe, entonces se desarrolla el músculo de la fe. Estamos hablando en el sentido espiritual. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a nosotros, dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar esa fe? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Dios nos da fe a nosotros y no es de nosotros depende cultivarla, cuidarla, desarrollarla. De nosotros depende. De nosotros depende cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y obedecemos, entonces nuestra fe se va a ir desarrollando porque nosotros actuamos como Dios nos está diciendo. Así que la falta de fe, cuando alguien, si usted tiene falta de fe, un ejemplo, si usted le dice, pero pastor, yo no tengo fe, ¿verdad? Mi fe es poca. Pídale a Dios, pero dice la Biblia que pidamos con fe. Pídale a Dios esa fe porque Él es el que da el don. Y si usted tiene un poquito de fe, crea que se va a ir desarrollando en su vida. Esa fe se va a ir desarrollando a través de los procesos de la vida que usted irá pasando. Pero recuerde, Dios ha dicho que nosotros tenemos que andar por la fe. Dijo el Señor, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Entonces, si Dios le da la fe, cuídela, cultívela. No deje que el enemigo le robe esa bendición. Por eso es que cuando usted anda con fe y no cuida la fe, entonces lo que sucede es que entran los enemigos y debilitan esa fe y entonces decae. Entonces es necesario que usted recupere esa fe. Es necesario que usted vuelva a desarrollar esa fe. Y lo puede hacer y lo hacemos conforme lo que dice la palabra de Dios. En este momento quiero orar por usted. Usted que necesita que Dios le ayude para desarrollar su fe. Recuerda, la Biblia dice, donde leímos, dice el versículo base, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora vamos a orar para que usted reciba a Jesucristo como su Señor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a hacer esta oración. Si a usted le gustaría aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, vamos a orar. Diga estas palabras: Padre, gracias por darme la oportunidad de dar este paso. En este momento reconozco que soy pecador, pero me arrepiento. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo con una gota de su sangre para el día de la redención. Gracias, Señor, por mi salvación. Ayúdame a seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos aprendido cómo recuperar la fe perdida. Y recuerde, la palabra de Dios dice, ¿quién es el que vence al mundo? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Usted quiere convertirse en una persona victoriosa en la vida? Cuide la fe, manténgala y verá el éxito en su vida diaria. Bendiciones a todos.